Por si acaso. Buenas tardes, pues vamos a comenzar, si les parece, sin más dilación, con la mesa de comunicaciones de esta tarde, que será la última mesa del seminario, pero no por ello la menos importante, con unos temas muy sugerentes de la mano de 4 expertas en la materia, que intervendrán todas ellas online. En primer lugar, abordaremos el tema del protocolo familiar como instrumento de gestión de la autonomía de la voluntad en el ámbito matrimonial y las uniones de hecho, la empresa familiar. Comunicación que corre a cargo de doña Clara Barrufet Borrell, abogada en Lérida. Cuando quiera, por favor, doña Clara tiene la palabra. Buenas tardes. ¿Se me oye? Soy Clara Barrufet. Quiero en primer lugar dar las gracias a la organización por la aceptación de la comunicación que he trabajado con la coautora Neus Cortada Cortijo y la cual versará sobre el protocolo familiar como instrumento de gestión de la autonomía de la voluntad en ámbito matrimonial y de las uniones de hecho, en concreto en la empresa familiar. A modo introductorio, cabe reseñar que la estabilidad y el buen gobierno de la empresa familiar depende en gran medida de las relaciones familiares, tanto personales como patrimoniales de sus miembros, y una cuestión relevante en este aspecto es cómo se ordena y cómo se planifica el patrimonio familiar y también cómo se estructura su gestión. En concreto, el patrimonio de los cónyuges o convivientes que forman, digamos, la unidad familiar. En este sentido, el protocolo familiar constituye una herramienta de autorregulación basada en la autonomía de la voluntad, del artículo 1255 del Código Civil. No existe una definición legal del protocolo familiar más allá de la que contiene el artículo 2 del Real Decreto 171 de 2007, de 9 de febrero, que regula la publicidad de los protocolos familiares. En este sentido, el artículo nos detalla aquí, como podemos ver en pantalla, que es aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que guardan vínculos familiares que afectan una sociedad no cotizada en la cual tengan un interés común en orden de lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre familia, entre propiedad y empresa que obviamente afectan a la entidad. No obstante, este artículo vemos que nos deja un amplio margen al principio de la autonomía de la voluntad. Por tanto, permite que sean las partes las que perfilen y configuren libremente el documento y también permite adaptarlo tanto a la estructura familiar como a las particulares necesidades que tiene la sociedad. Esta regulación, digamos que se instrumenta mediante un negocio jurídico complejo articulado en dos niveles negociales que son autónomos, pero que a la vez están vinculados entre sí. En primer lugar, encontramos lo que sería el negocio principal, que viene siendo el protocolo familiar, que es el convenio marco, con la naturaleza de contrato de sociedad. Y en segundo lugar, tendríamos lo que es la ejecución del principal, que son los diversos negocios jurídicos concretos que en él se prevén, donde cada uno de ellos, digamos, que tiene una función determinada y una eficacia singular. Y, por tanto, estarían dentro de lo que vendría siendo el negocio principal, que sería el protocolo familiar. Vale, en relación a estos negocios singulares, cobra especial relevancia la ordenación de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges o convivientes miembros de la sociedad, tanto antes del matrimonio, digamos, como principalmente en supuestos de extinción. Sobre todo al objeto de asegurar que el capital de la empresa no se disperse fuera de lo que sería la línea familiar. Al objeto de asegurar, que de que no se disperse lo que comentábamos de la línea familiar, nos encontramos las capitulaciones matrimoniales, que es un instrumento idóneo para pactar el régimen económico de los cónyuges con la finalidad de que las participaciones empresariales permanezcan siempre en el seno de la familia empresaria, evitando, por tanto, la entrada del cónyuge a lo que sería la propiedad en sí de la empresa. Y luego encontramos el protocolo familiar que puede imponer a los cónyuges la adopción de una determinada regulación patrimonial y, en su caso, un concreto contenido de sus capitulaciones matrimoniales. Sin embargo,
En relación a la configuración y efectos de la autonomía de la voluntad en este ámbito, nos surge la necesidad de explorar dos cuestiones que son relevantes atendiendo a las dudas que tradicionalmente se han suscitado entre la doctrina y la jurisprudencia. En primer lugar, nos encontramos los contornos de la autonomía de la voluntad en los capítulos matrimoniales, que en particular con referencia a la doctrina del Tribunal Supremo, de la sentencia que vemos aquí reseñada, que es la de 13 de marzo de 2023, y la cual reconoce el poder de autorregulación de los propios intereses cuando se trata de materias disponibles, ¿vale? Como sería el régimen económico matrimonial. Y, en segundo lugar, la obligatoriedad de las cláusulas del protocolo familiar que limitan la autonomía de la voluntad e imponen, en este caso, otorgar capitulaciones matrimoniales o pactos de pareja de un determinado contenido. En este sentido, la resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 26 de junio de 2018 permite incluir en los estatutos sociales de una empresa familiar la prestación accesoria consistente en la obligación de cumplir con las disposiciones contenidas en el protocolo familiar y cuyo incumplimiento permitiría incluso excluir al socio de la sociedad, al socio infractor. Por tanto, estatutos y prestaciones accesorias suponen, de este modo, los elementos sustanciales que deben confluir para garantizar su eficacia. También encontramos el artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital, que dispone que los pactos que se mantengan reservados entre los socios no son oponibles a la sociedad. Esto supone, entonces, que las obligaciones de los miembros de la empresa familiar, incluidas en el protocolo familiar, no son oponibles a la sociedad si no las encontramos incluidas en los estatutos sociales. A su vez, también el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Capital exige que los estatutos expresen el contenido concreto y determinado de dicha prestación accesoria. Volviendo a la Dirección General de Registro y de Notariado que hemos comentado, cabe mencionar que señala a las prestaciones accesorias que consten de manera clara y determinada en los estatutos como una herramienta que garantizará la obligatoriedad de los pactos parasociales de carácter familiar. De este modo, las previsiones incluidas en los protocolos van a constituir una obligación accesoria de la condición de socio que estos deberán asumir con la adquisición, digamos, de las acciones. Ello facilita que los socios futuros queden vinculados por los estatutos y, en consecuencia, al protocolo familiar, remisión y como prestación accesoria hasta el punto de que el incumplimiento constituya una causa legal de exclusión del socio incumplidor al margen de las sanciones que pueda prever el propio protocolo familiar. Así, incumplido el protocolo, adquirirá una especial importancia las acciones de naturaleza societaria dedicadas a forzar el cumplimiento el cumplimiento al socio infractor, como la impugnación de aquellos acuerdos sociales que sean contrarios al protocolo familiar. En este sentido, también cabe mencionar la sentencia del Tribunal Supremo de la 120 de 2020 del 20 de febrero, que confirma su doctrina sobre la validez y el carácter vinculante de los protocolos familiares como pactos parasociales y, por ello, la posibilidad de invocar el incumplimiento de un pacto parasocial como una causa de impugnación de los acuerdos sociales. En conclusión, podemos afirmar que los pactos contenidos en el protocolo familiar gozarán de eficacia ejecutiva para los socios cuando el contenido del protocolo familiar referente a esta cuestión conste de manera expresa o mediante una referencia registral en los estatutos de la sociedad como prestación accesoria de los socios. Cuando los socios hayan acordado cláusulas penales para su exigibilidad, aunque no resulta necesario en las sociedades limitadas, donde el artículo 350 de la Ley de Sociedades del Capital ya contempla como una cláusula de exclusión de los socios el incumplimiento de las prestaciones accesorias. También cuando el contenido del protocolo familiar no rebase los límites de la autonomía de la voluntad, ni se oponga a la ley, a las leyes, ni a los principios configuradores de la sociedad, y cuando no tengan carácter perpetuo. La inscripción de estos pactos, mediante su inclusión en los estatutos sociales, tendrán eficacia erga omnes al gozar de publicidad registral.
Por tanto, es relevante que todos los elementos del protocolo familiar que estén directamente relacionados con los estatutos sociales sean incorporados a estos últimos y se inscriban al registro mercantil, a los efectos que sean oponibles tanto frente a la sociedad como frente a terceros no firmantes, ya sean familiares o no familiares. De este modo, cualquier incumplimiento estará sujeto a impugnación y, en su caso, a la expulsión de la sociedad del socio infractor. Sin embargo, pese a las consecuencias del incumplimiento, en el ámbito concreto de las capitulaciones matrimoniales, la conclusión debe diferir en que en ningún caso la obligación puede exigirse in natura al incidir en el ámbito exclusivo de la autonomía de la voluntad de los cónyuges. Por tanto, cualquier regla o disposición del protocolo familiar que restrinja o limite dichas libertades de los miembros del grupo familiar sería jurídicamente y radicalmente nula y, por ende, carece de fuerza vinculante. Por ello, también adolece de la misma nulidad e inexigibilidad cualquier cláusula penal establecida para garantizar dicho cumplimiento. Y, en consecuencia, los criterios que respecto de dichas materias se establezcan en el protocolo familiar deben sentar indubitativamente su carácter meramente indicativo o orientativo, pero no constituir una obligación. Por todo ello, la vinculación de las acciones o participaciones de la empresa en el ámbito familiar deberá obtenerse por otros posibles pactos, como por ejemplo prohibición de transmisión de participaciones o acciones a personas que se encuentren fuera de la familia propietaria, o la obligatoriedad de que, por ejemplo, cualquier transmisión o transmisión de acciones o participaciones sea aprobada por la Junta General de la sociedad. Bueno, y doy por finalizada la comunicación, les doy las gracias por su atención y, bueno, cualquier duda o comentario pueden escribir a mi correo electrónico. Gracias. Muchísimas gracias, doña Clara Barrufet, y enhorabuena por haber explicado con tanta claridad un tema de indudable utilidad práctica.